Amigos, pues seguimos aquí en la previa de WWE King and Queen of the Ring y obviamente les traemos una edición más del último hombre en pie. Presentamos primero, defendiendo el puesto como último hombre en pie de la previa de WWE desde España, creador de contenido mejor conocido como Rosso Games, él es Robert Olivares. Aplausos, ovaciones. Rolso, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de repetir ya por tercera ocasión. Nos fue bien en WrestleMania, en Backlash, que fue muy complicada. Y yo creo que también va a estar reñida la cosa, pero bueno, vamos a intentar seguir. Muy bien, excelente. Y bueno, les presento a su retador desde México, periodista. Él es Eduardo Bates de Primera Cuerda. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado de estar aquí por la oportunidad y listo para este enfrentamiento y ver si soy el rey del ring de esta noche. Este enfrentamiento, veamos si puedes destronar a Rolso, que tiene una buena racha. Pero bueno, chicos, bienvenidos personalmente aquí a la previa de WWE King and Queen of the Ring. A ver, les voy a contar las reglas. Yo realizaré por turnos una pregunta a cada uno y les daré 3 posibles respuestas, de las cuales obviamente solamente una es correcta. Y al final de la ronda, quien tenga mayor número de respuestas correctas será el vencedor. Así de sencillo, así de fácil. Pero en caso de que haya un empate, nos vamos a ir a una muerte súbita con una sola pregunta que es para ambos, sin opciones de respuesta. El primero en responder correctamente será el ganador. Y bueno, allá en casita, mis amigos, yo los invito a que participen dejando la respuesta aquí en los comentarios. A ver si es cierto que ustedes también saben mucho como estos dos chicos acá. Pero bueno, chicos, ¿están listos para demostrar que tienen lo que se necesita para ser el último hombre en pie? Listísimos. Listos. Muy bien, Eduardo, inicio contigo. ¿Quién fue el primer rey del ring de WWE? ¿The Iron Sheik, Don Muraco o Harley Race? Opción B, Don Muraco. Y esa es una respuesta correcta. Don Muraco derrotó a The Iron Sheik en la primera edición del torneo realizada en el 85. Muy bien. Continúo contigo, Rolso. Vamos. ¿Cuántas ediciones del torneo del Rey del Ring hemos tenido hasta ahora? ¿22, 23 o 24? Creo que 22. 22 es una respuesta correcta. Bien. El torneo del Rey del Ring fue establecido en el 85 y desde entonces se han realizado 22 veces, siendo esta noche la edición número 23. Excelente. Van empatados, chicos. Bueno, ahí voy con Eduardo. ¿Quién ha sido la única superestrella en ganar 2 veces el torneo del Rey del Ring? ¿Randy Savage, Booker T o Bret Hart? Opción C, Bret the Hitman Hart. Esa es una respuesta correcta. Bret Hart ganó de manera consecutiva las ediciones del 91 y 93 de este prestigioso torneo. Muy bien, Rolso, esta va para ti. Vamos. ¿En qué año se realizó la primera edición de la Reina del Ring? ¿2020, 2021 o 2022? 2022. Y esa es una respuesta incorrecta. Zelina Vega se coronó como la primera reina del ring al derrotar a Piper Niven en Crown Jewel 2021. Muy bien, a ver, ahorita Lástima. te puedes recuperar, amigo. Vamos. Eduardo, Ok. en 1996, Stone Cold Steve Austin nos regaló el famoso discurso de Austin 3:16. ¿A quién Así derrotó en esa ocasión para convertirse en el rey del ring? ¿Mark Mero, Vader o Jake the Snake Roberts? Opción C, Jake the Snake Roberts. Y esa es una respuesta correcta. El famoso discurso de Austin 3:16 fue en el 96, luego de que la serpiente de cascabel venciera a Jake the Snake Roberts. Y bueno, pues creo que esta vez tenemos un ganador anticipado. Increíble. Porque tiene las Increíble. 3 respuestas correctas. Un fuerte aplauso aquí Muchas a gracias. nuestro Fantástico. amigo Eduardo. Sí, la verdad es que lo hiciste excelente. Y bueno, Rolso, pues acabó tu racha, pero te volveremos a invitar, ¿por qué no? Porque Seguro. lo has hecho excelente. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado en esta previa de WWE
A ti, Eduardo, te vemos a la siguiente para que puedas mantener tu título como último hombre en pie. Y amigos, continuamos con mucho más de esta previa.